él se me ahogaba, que literal 2 veces tuvimos que sacarla de la sillita y golpearle para poder extraerle lo que se le había atorado. En una de esas se le atora, ¿no? Empieza así a quedarse, ya saben, sin ruidos. Y literal fue meter así el dedo y poder extraerlo. Y desde ahí le dije a mi esposo, sí es el frenillo. El frenillo lingual es un tejido que va en la parte inferior como de la lengua, ¿no? De la parte ventral de la lengua y que lo une al piso de la boca. Ese frenillo lingual, cuando está en formación, está muy anterior, es decir, a la punta. Pero conforme va pasando el tiempo y su desarrollo, ese frenillo va sufriendo algo que se llama apoptosis, que es como una reabsorción. Se cree que hay un factor genético que puede ser que ese paciente lo presente y otro paciente no. Tiene mayor predilección en los niños que en las niñas y resulta que el factor genético lo traigo yo. Y no lo sabía. Entonces yo siempre tuve problemas de dislalia, ¿no? Dislexia. Yo me acuerdo que no podía hacer pronunciaciones correctas y ahora que ya estoy muy metida en el tema, identificamos por dónde. Incluso si yo le pregunto a mi mamá, oye mamá, ¿cuánto tiempo me lactaste? Ay, solo me lactó creo 2 meses. Y me dice, es que nunca pude, no tuve la producción de la leche, me dolía. Y claro, en ese entonces, ¿no? Pues a lo mejor no había como tanta ayuda y tanto acompañamiento para las mamás. Pero la realidad es que puede ser un factor determinante para que una mamá pueda continuar con esa lactancia, ¿no? Entonces, yo siempre sospeché que mi hijo tenía un tema de frenillo. Primero, sí por el dolor, por los chasquidos que realizaba y porque sacaba su lengüita y se le hacía como una ligera muesca. Pero ya cuando estás como metida en esto, hay veces que como que toda la información que sabes te puede llegar a jugar mal. Esa es la realidad. Y yo dije, no, pues yo creo que estoy loca, ¿no? Entre la parte de la hormona del posparto, no estoy logrando esa lactancia que yo siempre deseé, me dolía demasiado. Lo agotada que es siempre pues para mí los primeros 2 meses, o sea, esos despertares continuos eran demasiado. Las tomas tan largas que yo tenía y que yo pensaba que eran normal por ser a libre demanda, pero eran tomas que aproximadamente duraban 1 hora, hora 45. Entonces, todo eso yo estaba inmensamente agotada y pensaba que ya era como parte de mi mente que me estaba engañando. La realidad es que no, o sea, yo le pregunté a su neonatóloga, le revisamos, su pediatra, hasta que llegamos como a la alimentación complementaria y en la parte de la alimentación no podíamos avanzar con la parte de las texturas. Yo quería hacer baby led weaning o bliss, que son unas técnicas de alimentación, pero la realidad es que no lo lograba, mi hijo se me ahogaba, ¿no? Ellos tienen como una reacción cuando estás aprendiendo a darles de comer, ¿no? Pero él se me ahogaba, que literal 2 veces tuvimos que sacarla de la sillita y golpearle para poder extraerle lo que se le había atorado y que eran pedacitos que eran recomendados, ¿no? Y que estaban en un modo eh, fundeable que el alimento se puede aplastar simplemente con los propios dedos, ¿no? Porque ellos todavía no tienen dientes, entonces tienen que masticar, ¿no? Con sus rodetes o sus huesitos y lo tienen que deshacer y pasarlo. Entonces fueron 2 veces que hicimos eso, pero una que fue la que nos impactó y que yo le dije a mi esposo, estábamos en un restaurante y le estábamos dando caldito de pollo, ¿verdad? Entonces estábamos dando caldito de pollo, que cuánto es el tamaño del arroz, ¿no? Y el pollito se lo teníamos que así súper cortar porque nos pasaba constantemente eso. En una de esas se le atora, ¿no? Empieza así a quedarse, ya saben, sin ruidos, o sea, de que estaba teniendo una obstrucción. Y literal fue meter así el dedo y poder extraerlo. Y desde ahí le dije a mi esposo, sí es el frenillo. A mí nadie me va a decir, pero sí es la cuestión del frenillo. O sea, porque no era normal que esa lengua no pudiera tener como esa movilidad. Entonces ya busqué ayuda
y ya llegué con una terapeuta del lenguaje y ahí se diagnosticó.